cuán importante es la formación de líderes juveniles. Formarlos desde el punto de vista plural, desde la diversidad, de la reflexión y el análisis, para que las posiciones diferentes, divergentes, puedan acercarse y lograr consensos, y así fortalecer la democracia. Te invito a que conozcas la experiencia de 34 años de la Red Interquórum Nacional, aquí en Entrevista TD. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a Entrevista TD. En esta oportunidad tenemos a Raúl Teco. Raúl, ¿qué tal? Qué gusto tenerte en el programa. Un gusto para mí y un honor realmente estar contigo. Gracias, Raúl, gracias. Raúl pertenece a la Fundación Eber. Raúl, cuéntanos brevemente cuál es tu función dentro de la Fundación Eber. Bueno, ahora soy director de proyectos en la Fundación Eber, me encargo de varias áreas temáticas, una de ellas es el tema de político, complejo, lleno de incertidumbres, como es nuestro quehacer en el país. El otro tema tiene que ver con temas ambientales. El otro tema que abarco también es el tema de formación de jóvenes líderes en democracia, ¿no? Y justo en ese último punto, hay un proyecto que tiene ya algunas décadas, creo yo, sí, algunas décadas, que es En la más Red de 30, Interquórum. más 3 décadas. 3 décadas, ¿no? Es 3 décadas. Es la llamada Red Interquórum. ¿Ok? Y debo mencionar también que yo he sido parte de la Red Interquórum y mi corazón todavía sigue siendo parte de la Red Interquórum, ¿no? De aquellas llamadas promociones, ¿no? Que salíamos del Interquórum Nacional. Pero ya nos contarás un poquito más de ello. ¿Qué es la Red Interquórum? En términos sencillos, Raúl. Muy rápidamente, diría que la Red Interquórum primero fue un proyecto de formación de jóvenes líderes en democracia de la Fundación Eber, que fue lanzada en el año 1988, se inicia el primer curso, Ujú. y lo que buscaba era formar con conceptos técnicos a jóvenes líderes de los distintos partidos políticos. Ojo que para la fundación en ese momento el núcleo central de la democracia es la pluralidad, es decir, que las personas que tienen distintos pensamientos e ideologías deban reunirse para discutir, para discrepar y para buscar coincidencias. Es, creo, la esencia de la democracia la que motiva a que se forme este espacio. En ese espacio participaban líderes de todos los partidos políticos jóvenes Ujú. que venían incluso de las distintas regiones del país. Ese es el inicio de Interquórum, ¿no? Interquórum luego ha tenido un largo proceso de más de ya casi 34 años. En noviembre, si no me equivoco, cumple ya 34 años de existencia. Y evidentemente este formato ha ido cambiando y ha ido adaptándose también a las circunstancias tanto políticas y sociales que ha ido viviendo también el país y también metodológicas, ¿no? Ujú. Siempre ha estado ligado a la formación, siempre ha estado ligada al entrenamiento de capacidades y talentos de las personas, ¿no? Si tú tuvieras que repensar el proceso del intercoro, porque más que un proyecto, ahora es un proceso social eso ya, ¿no? Y hay una suerte de proceso social que genera movimientos sociales dentro del país, ¿no? Por lo menos mi lectura actual. Pero si tú tuvieras que pensar desde el inicio hasta la actualidad, más o menos, ¿cuál ha sido el proceso que ha pasado Intercoro? Pues yo lo dividiría en algunos momentos. Digamos, el primer momento es este que se da con el inicio de Interquórum, que es un formato muy académico. Hay una alianza con la Universidad del Pacífico hasta el año más o menos 1996 o 97, donde el formato es eminentemente académico, es un tema de formación de una serie de materias como, por ejemplo, economía, macroeconomía, análisis político, análisis de coyuntura, y un conjunto de herramientas como son estadística, planeamiento estratégico, etcétera, etcétera.
que partía de un supuesto, ¿no? Es decir, que los jóvenes en ese momento estaban imbuidos de mucha ideología y poca capacidad de gestión. Entonces lo que la fundación quería era darles instrumentos de gestión para tener, digamos, gestiones más exitosas en el sector público. Hay que considerar que en ese momento las personas que llegaban a los gobiernos municipales, tanto distritales como provinciales, y al Congreso eran militantes de partidos políticos. Entonces, eso era, y el otro objetivo también era que no hay democracia sin pluralidad y no hay resultados de esa pluralidad si esa pluralidad no se encuentra, no discute y no busca construir consensos, ¿no? Entonces, eso era más o menos el armazón que teníamos en esa primera etapa. Luego vamos a una segunda etapa donde evidentemente también los recursos empiezan a escasear y entonces hay que reinventar el formato. Se hace un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería y se descentraliza el intercorum. Es decir, se comienza una especie de subasta en la que las regiones empiezan a proponer organizar un intercorum, la fundación financia parte de los costos, pero otros costos son asumidos por los organizadores locales. Y también empieza a variar la metodología, ya no es estrictamente académica, se empieza a poner elementos del constructivismo, es decir, eso que nosotros llamamos gestión del conocimiento a través de talleres participativos. Y yo diría una última etapa ya es la que está más cercana a nosotros, que se sigue usando de manera combinada ambas metodologías, tanto la discursiva como la constructivista, pero también hay que decir que ya esto responde ya a una etapa donde la fundación ya no es la que financia los eventos, sino que fruto de este proceso, la red Intercorum, que tiene una presencia nacional, se constituye en una asociación Intercorum más o menos desde el año 2014, 13-14, y hoy es la asociación la que está promoviendo e impulsando este proceso con el apoyo obviamente principal de la Fundación EBER, pero también hay una serie de organizaciones como Oxfam, Plan International, Parent For, que a través de proyectos la misma Ayuda en Acción en algún momento, Heifer International. Entonces hay un conjunto de organizaciones que se van sumando a este proceso porque creo que consideran que no es un espacio de ideologización, sino es un espacio de formación democrática. Puedo dar fe de ello, ¿no? Porque yo estaba en esas capacitaciones participativas con la metodología que se utiliza, de discusión abierta, ¿no? También he visto los debates también que hay entre las regiones, ¿no? En algún momento yo recuerdo algún debate entre cusqueños, arequipeños y loretanos, espectacular, ¿no? ¿No? Pero había un espíritu de, o sea, yo estoy en mi trinchera, defiendo mis convicciones, pero te respeto, o sea, trato de construir, trato de acercarme, ¿no? Y es algo que ha desarrollado el Interquorum, ¿no? Recuerdo otro momento también, pues estoy haciendo recordar, y ¿no? En algún momento visitamos a algún sindicato como intercuarista y nos pusimos a trabajar con la multigramación nosotros para hacer más rápido el trabajo y vimos a los sindicalistas discutiendo y hablando de lo mismo y dándole vuelta a lo mismo. Nosotros nos miramos y decíamos, pero ¿por qué no avanzan? O sea, ¿por qué no acuerdan más rápido? ¿No? Y nosotros ya hemos discutido a profundidad y ya estamos con acuerdos, ¿no? Ese es un poco el espíritu que yo he percibido de Intercoro, ¿no? ¿Cuál sería para ti ese espíritu central que tiene Intercoro? Yo creo que tiene que ver mucho con la metodología, ¿no? Que se usa. Es decir, la metodología tiene, yo diría, dos puntos de partida, ¿no? Uno principalmente que es la concepción de organización que tiene Intercorum, que es pensar hacer, ¿no? Es decir, conocimiento y acción permanentemente. Y el otro es su concepto de liderazgo, que es el liderazgo sinérgico por complementariedad. Es decir, esto se traduce en
no hay un líder, sino hay los líderes, ¿no? Y que los liderazgos se intercalan en la medida que la necesidad temática o la exigencia de la realidad te obliga a eso. Es decir, si se está tocando temas, por ejemplo, ambientales, el que lidera es el que está más cercano al tema, el que tiene mayores conocimientos, mayores contactos, etcétera. Si se está tocando temas de economía, seguramente será un economista o el que está más cercano al tema, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un liderazgo que se intercala de acuerdo a la necesidad, digamos, ¿no? Y es el conjunto de las personas que tienen intereses diversos, pero que tienen un interés común y que van apuntando a ese interés. Entonces, para eso se necesita una metodología que permita, uno, que las personas puedan expresarse, dos, que las personas puedan buscar cuáles son los puntos de consenso a los que pueden llegar o que pueden comenzar a construir, y creo que eso ha facilitado mucho el proceso, ¿no? Además, las propias reglas que Intercorum se han ido dando a lo largo de su historia, por ejemplo, creo que fue la primera organización juvenil, en este caso, en asumir el equilibrio de género, ¿no? Es decir, en Intercorum, por ejemplo, es una regla que todos los cargos de dirección sean asumidos por un hombre y una mujer. Y para todas las actividades presenciales en ese entonces, las delegaciones deberían estar compuestas por hombres y por mujeres, en igualdad de número. Y lo otro es que en Intercorum, por ejemplo, desde muy temprano se acordó que los cargos de dirección se eligen por un año, se pueden reelegir un año más y luego nunca más, ¿no? Es decir, hay una rotación permanente de liderazgo, de manera tal que no es el líder que está en la creación y la organización termina cuando la persona fallece o se va de la organización, ¿no? Sino que creo que eso ha permitido también que esto permanezca, que la gente cuando entra a Intercorum descubre que hay nuevas formas de trabajo, que hay oportunidades para todos y para todas, porque la cuestión es altamente rotativa. Y segundo, porque creo que el escribir las ideas en tarjetas te permite ahorrar muchas palabras para poder lograr consensos. Eso es cierto. Es cierto. La multigramación tiene esa cualidad, ¿no? Y cuando te escucho, recuerdo mi experiencia también con Interquorum, y me doy cuenta que es un contrasentido Interquorum para los caudillos, para aquellos partidos que tienen caudillos como líderes, ¿no? Pero el caudillismo pues no pretende eso de rotación, que nuevos cuadros, que voy a salirme después de 2 años, estás loco, ¿no? O sea, peor aún ahora los partidos empresas, ¿no? Que yo pongo mi plata, creo mi partido y yo lidero hasta el fin del mundo, ¿no? Interquorum es una propuesta absolutamente diferente, ¿no? En paradigmas políticos realmente, ¿de acuerdo? ¿Cómo son los perfiles de liderazgo? Ya hablando del joven líder que participa en Interquorum. ¿Cómo describieras ese perfil de líder que ahora tenemos en Interquorum? Ahora, lo que yo te digo es un paradigma. Esto del liderazgo sinérgico por complementariedad, evidentemente es el paradigma al que queremos alcanzar, Ujú, pero que hay que ser conscientes. Nosotros luchamos con todo un proceso de formación externa que viene claro. desde la casa, el colegio, la sociedad, y que por lo tanto es muy difícil también romper este esquema personalista de líder que quiere abarcar Ujú, todo y quiere hacer todo, y etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo en comunidad es mucho más complicado, porque hay que conversar para tomar decisiones, hay que ponerse de acuerdo mínimamente, y mucha gente no está preparada, lamentablemente, para eso. Entonces, hay que hacer todo un proceso de, digamos, de adaptación para que dentro de Intercorum eso pueda fluir. No te digo que eso fluye 100% porque sería mentir, es parte de todo un proceso, pero creo que de una u otra manera hay una forma de decirle digamos, a la sociedad en su conjunto: oye, acá se está experimentando, ojo con esto de experimentando una nueva forma de hacer organización y de hacer liderazgo, donde se busca la inclusión también, ¿no? En las perspectivas de género, que desde la perspectiva de Intercorum o desde lo que ha reflexionado Intercorum es la construcción de relaciones en equidad para la igualdad de los seres humanos.
¿no? Es decir, no hace el distingo de hombres o mujeres, sino los seres humanos en su conjunto, incluso las diversidades. Entonces, yo diría que el liderazgo, ya para ir directamente en tu pregunta, tiene que ver con esto, la capacidad de no sentirte el mejor que todos o el único que sabe, el que va a arrastrar o el que va a dirigir, sino el saber entender que la suma de las partes hace el todo, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, cuando hablamos de liderazgo, ¿quién es más importante en un equipo de fútbol? ¿Quién toma la decisión más importante, ¿no? Entonces muchos dicen el capitán, ¿no? El arquero, el zaguero, o el punta derecha, etcétera, etcétera. Es simple, ¿no? Es decir, todos toman decisiones importantes y de repente la más importante es el que tiene la pelota en los pies y tiene que patear para meter gol o no. Mm. Entonces, pero es el conjunto de las personas las que permiten realmente que el equipo gane o pierda. Entonces, creo que es eso, las habilidades y destrezas que cada uno de ellos tiene va a sumar al conjunto del equipo y va a permitir que el equipo logre alcanzar el objetivo que se ha planteado, ¿no? Eso implica pues que los integrantes reconozcan al otro en sus capacidades, en sus talentos, ¿no? Que se reconozcan a sí mismos también en sus capacidades y talentos y limitaciones. Yo no sirvo para eso, que lo haga otro, Obviamente. ¿no? Obviamente, Evidentemente. mira, una persona que sabe sus limitaciones y sabe sus capacidades y además reconoce en el otro o en la otra eso mismo, entonces puede decir hasta qué punto me pueden servir las capacidades del otro para poder sumar y en qué medida mis capacidades pueden apoyar las debilidades del otro para poder avanzar. Es decir, es la suma de todo esto, ¿no? Yo recuerdo en una clase, porque también soy docente, que un alumno, en clase presencial, ¿no? Me dijo, profesor, ¿qué significa esta palabra? Yo la miré y dije, no sé, y se sorprendió. ¿Cómo que no sabe? Entonces, profesor, ¿qué cree que soy una biblioteca? ¿Qué cosa? Agarra tu celular y averigua, ¿no? Y recuerdo bien eso, ¿no? Y después ya cuando meditaba ese momento decía, ¿dónde aprendí esto? O sea, ¿dónde aprendí a decir no sé? ¿No? Y recordaba la experiencia en Torporo, ¿no? Donde a uno lo aterrizan al toque, aquellos que quieren volar, va como pato y aterriza, hijo, o sea, tú eres parte del equipo, ¿no? O sea, ubícate, ¿no? Y es una lección, y la otra lección que recuerdo era, si vas a hacer una crítica, dime cuál es la propuesta, si no, Exacto. no critiques. No, no sé si esa también es una de las lecciones que a ti te deja Intercuero. Sí, yo creo que sí, ¿no? Siempre se ha exigido que la crítica vaya de la mano con una propuesta, es decir, no puedes decir esto está mal, tal, 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 bueno, y ahora qué hacemos para mejorar la cosa, ¿no? Claro, Y creo claro. que tiene que ver mucho con el pensamiento crítico también. Intercorum mucho se exige el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Es algo Es tan, decir, que tan... no solo, mm. Dime, dime, dime. digamos, que debería ser bienvenido en una sociedad como la nuestra, donde hay veces uno va a redes sociales y realmente termina espantado, ¿no? Por Claro. la cantidad de insultos, de falta de argumentos, de pensar que alguien dijo que el sol era verde y todo el mundo dice que el sol es verde, sin mayor análisis, Cuestionamiento. Sí, cuestionamiento, ¿no? Entonces, creo que eso degrada, no solo la política, degrada una sociedad. Entonces hay que hacer un esfuerzo sumamente grande para que las nuevas generaciones tengan este elemento crítico, no de no recibir las cosas, porque alguien me dijo eso es una verdad absoluta. Hay que ponerle el cuestionamiento permanente, la investigación, para que nos acerquemos o nos aproximemos realmente a una verdad. claro. La Interforum también rompe las maneras unidireccionales de ver la realidad, ¿no? Y creo que eso es también otra de las riquezas de Interquorum. Pero tú has estado desde la génesis de Interquorum y estás todavía acompañando el proceso. Ya en términos más emocionales, ¿no? Más significativos para ti, ¿no? Más allá de la propuesta metodológica o política en términos de participación juvenil, ¿no? Pero para ti como Raúl Teco, ¿qué significado te da Interquorum? ¿Qué sensaciones te produce Interquorum? Yo diría que en gran medida satisfacción, ¿no?
primero, gracias a Intercorum he podido recorrer todo el territorio nacional. Y cuando digo todo el territorio nacional, no me refiero a haber conocido Cusco, sino ¿no? haber conocido Quispicán, Quisparuro, este, digamos, Quillabamba y todas las provincias y distritos que tiene cada una de las regiones. Ujú. Pero sobre todo, más que conocer cada una de las regiones, es conocer seres humanos que tienen sentimientos, que tienen pensamientos, que tienen expectativas, y poder gozar de todo esto sin llegar a esos sitios pues con el hálito de ser importante y que por lo tanto todo el mundo te va a rendir pleitesías, ¿no? Sino llegar como un ciudadano común y corriente y poder pues abrazar, conversar, discutir y discrepar con las personas con las que estás conviviendo en esos días, ¿no? Y por lo tanto, creo que es un bagaje de aprendizaje impresionante, ¿no? Ojalá que todos los peruanos puedan algún día tener esa gran oportunidad, de decir, de poder, creo que el Perú no nos entendemos porque tenemos distintas miradas, es decir, hay una mirada desde Lima y una mirada desde las provincias, y muy raras veces hay un encuentro entre ambos, ¿no? Y que nos podamos entender. Creo que en Lima hay un desconocimiento total de lo que ocurre en las provincias, porque claro, es diferente irte al Cusco a hacer turismo en la ciudad, ir a los centros arqueológicos, pero otra cosa distinta es vivir con la gente, vivir con sus necesidades, vivir con sus sueños, sus esperanzas, o compartir sueños, sus esperanzas, y desde esa perspectiva entender también qué piensa la gente, qué quiere la gente. Hemos estado con Raúl Teco, revisando, recordando también la experiencia de la red Interquorum Nacional. Palabras finales, Raúl, para convocar a nuevos miembros para que sean integrantes a la red Interquorum. ¿Dónde pueden encontrar información de la red Interquorum? Bueno, la red Intercorum tiene un correo y una página web que es redintercorum@gmail.com, es el correo, y la página web es www.intercorum.pe, si no me equivoco. Ujú. Lo que te quiero aclarar también es que la red Intercorum hoy día es una asociación de organizados de jóvenes. La Fundación Ever ya no es la que organiza los eventos, son los propios jóvenes, y nosotros apoyamos financieramente en algunos aspectos, y obviamente como fundación también conversamos sobre los temas que se deben tratar o discutir, ¿no? Gracias, Raúl. Gracias por esta oportunidad y en Gracias a otro ti. momento. Gracias, Raúl. Hasta luego. Nos vemos en un siguiente Hasta luego. episodio.